Miguel Hernán Gómez, analista político de Fundamental. Miguel, muy buen día, ¿cómo le va? Buen día, Julián, ¿cómo te va? Todo muy bien. ¿Qué tiene para nosotros el día de hoy? Un dato que vos, al listado que vos hacías de repaso de las leyes que el gobierno apuesta en el marco hay que agregarle la ley de llamada inviolabilidad Sí, de señor. la propiedad privada, que ahí no solamente hay dificultades desde el punto de vista de lo que supone los errores políticos que cometió el gobierno y el oficialismo de cara al caso Adorni, que terminó paralizando la buena parte de la gestión, no solamente en el Congreso, sino en el propio Poder Ejecutivo, sino que hay también algunas reservas importantes de parte de también gobernadores aliados, porque recordemos que la ley lo que hace es suprimir este límite de la posibilidad concreta de que la propiedad de la tierra esté no más de un 15% en la República Argentina, y esto abre el juego a otro escenario, y allí hay severas dudas de incluso los gobernadores aliados. Así que ahí hay todo un camino por recorrer, que me parece que no se zanja solamente con lo de la llegada per se de Santilli, y porque el gobierno efectivamente se haya sacado de encima a Adorni. Un Adorni que efectivamente todavía no puede seguir sacándolo encima, que sigue siendo noticia. Ayer apareció nuevamente con mucha fuerza esta cuestión de un Adorni sugiriéndole al contratista efectivamente cómo declarar. Eso tiene severos cuestionamientos en términos legales. Ahí hay todo un camino que puede complicar y mucho a Adorni en materia judicial, además de que pueda o no pueda justificar el origen de los fondos con los cuales efectivamente se manejaba en el último tiempo Adorni, además de haber falseado declaraciones juradas, y además de que esto ya es más una cuestión de tipo ética, haberle mentido al Congreso de la Nación, a los argentinos, respecto a algunas cuestiones. Un gobierno que no puede sacar el tema de Adorni de la agenda, que sigue teniendo impacto, que efectivamente en el día de ayer rápidamente trató de cambiar pantalla con un Santilli que se mostró en los medios, que efectivamente no cuestionó, no tiene mucho margen tampoco, ¿no? Básicamente porque han sido compañeros de gabinete, pero que compró el argumento de Manuel Adorni respecto de la afectación de la familia y demás cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad, que fue el argumento de la carta de renuncia del propio Adorni, y que, insistimos, trata de mostrarse muy activo con esta capacidad de diálogo y demás cuestiones. Vos nombrabas antes a Mauricio Macri. Ha habido una tendencia en el análisis político en las últimas horas a imponer de alguna manera la idea de que el PRO le cooptó el gobierno a Javier Milei, y que creo que tiene algo así como 6 ministros, el propio con dirigentes conformados del PRO en el plano del gobierno nacional, y eso a algunos lo tienta a decir que ha habido una llegada del PRO al gobierno. Algunos se plantea además la idea de que refuerza este argumento diciendo que es un gobierno de coalición. Bueno, miren, primero hay que plantear desde esta columna algunas aclaraciones. Un gobierno de coalición, en el formato de las coaliciones, no se estructura en los términos que se estructuran la relación hoy entre La Libertad Avanza y el PRO. Los gobiernos de coalición funcionan de acuerdo a, valga la redundancia, a acuerdos entre los líderes de esos partidos que van a conformar la coalición, y después viene efectivamente el reparto de poder, la convivencia,
quién tercia más en un tema y quién tercia más en el otro, pero hay un acuerdo previo inicial. Acá lo que hay es una llegada de dirigentes en términos individuales, en un esquema partidario efectivamente muy atomizado, o atomizado vamos a sacar el muy, claramente atomizado, desde el punto de vista de que los acuerdos no son de Mauricio Macri como jefe político del PRO, con lo poquito que le queda, con el jefe político de la Libertad Avanza, Javier Milei, que también puede ser relativizado porque, de acuerdo a los últimos movimientos que se han dado en la gestión libertaria, cada vez toma más peso su hermana. De hecho, Javier Milei estaba en España mientras se cocinaba efectivamente la salida del propio Manuel Adorni, y ha tomado mucha potencia política al interior del gobierno la propia Karina Milei a la hora de la toma de decisiones. Así que ahí hay un efectivo doble comando. Santiago Caputo muy corrido en términos de la toma de decisiones, si bien conserva espacios de poder importantes, pero en la toma de decisiones Karina Milei ha salido claramente fortalecida en la última etapa, con una estrechísima relación entre la familia Menem. Hablamos de Lule y Martín Menem. Lo concreto es que marco esto de la no coalición, porque cuando vos revisás cómo han sido la llegada de esos funcionarios, insisto con la idea de que no son parte de un acuerdo. Bullrich llegó, Patricia, al Ministerio de Seguridad, luego de haber, si se quiere, pactado individualmente con Javier Milei, desoyendo lo que podía plantear Mauricio Macri allá por el 2023, finales del 2023. Luis Caputo llega por acuerdo propio, con sectores del mercado, con Javier Milei, y no por sugerencia efectivamente de Mauricio Macri, que recordemos que Caputo viene de la gestión de Mauricio Macri, que salió eyectado luego de aquel famoso préstamo que pretendía ser de más de 50.000 millones de dólares, que se construyó para la campaña con el Fondo Monetario Internacional 2018. Entonces, no hay una instancia de gobierno de coalición. Lo que hay son acuerdos individuales de una fuerza política que efectivamente, como la Libertad Avanza, no expresa demasiado en la gestión de la cosa pública, muy distinto a lo que planteaba el PRO. Independientemente de lo que llegó como propuesta de parte de la Libertad Avanza, que era mucho más disruptiva efectivamente que lo del PRO, porque recordemos que llega Javier Milei con la propuesta de la dolarización, llega con la propuesta de efectivamente el cierre del Banco Central, algo que en el PRO eso jamás fue planteado en términos políticos, pero sí hay una matriz común de ideas neoliberales respecto de qué hacer con la economía en determinados elementos, qué hacer con determinada actividad económica en detrimento de otras. Hay un acuerdo, sí, si se quiere, insisto, en lo estructural, que tienen un punto de encuentro, pero quiero insistir por tercera vez con la idea de que acá no hay un gobierno de coalición, sino que hay un gobierno al cual ha tomado cuadros políticos que efectivamente vienen del PRO y que han terminado adentro de la estructura de una u otra manera, y eso no exenta de ciertas crisis también al interior del PRO. Escuchaba ayer algunos análisis que plantean algunas críticas hacia el propio Mauricio Macri, a cómo se está construyendo cierta relación, y también a la jefatura de Ritondo en la Cámara de Diputados de la Nación, porque este nivel de acuerdos construido con la Libertad Avanza deja en un segundo plano en algunas provincias aquello que pueda plantear el PRO, y hay, insisto, cierto enojo al interior de lo que eran antiguamente las filas amarillas, Julián. Muy bien, Miguel. Bueno, metiéndonos un poquito en la figura de Santilli, sí. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Alguien que le sirvió, ¿no?, de bombero constantemente a la Libertad Avanza, fue el candidato en reemplazo de Espert, después llegó para descomprimir al Ministerio del Interior, la relación con los gobernadores, ahora jefatura de gabinete, de un pasado
peronista también, ¿no? Una familia de pasado peronista. ¿Qué panorama se puede abrir? Me parece que el mismo perfil, Julián, en el sentido de vos hablas de bien marcado del bombero que va eh, apagando algunos incendios. Me parece que va a ser un poco eso, tratar de reconstruir aquello que pueda haber estado en duda o roto en esta última etapa a partir del debate, de la nula capacidad política de Adorni, porque recordemos que más allá de los casos de corrupción que salpican al propio Adorni no tenía como jefe de gabinete esa muñeca política que sí iba a exhibir Santilli. Santilli tiene un pasado de un peronismo vinculado al menemismo, con todo lo que eso, digamos, conlleva. Pero efectivamente ha sido un hombre que ha sabido fulgurar en distintos espacios y se ganó ese lugar a fuerza de tener convicciones poco lábidas en cuanto a las pertenencias político-partidarias, y creo que va a ser eje en eso. No hay que olvidarse de algo, Julián. Santilli tiene un proyecto personal que es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y efectivamente, la llegada como en su momento en el rol de dirigente, de diputado, antes de la elección que ganó el año pasado a nivel nacional para diputados, se mostraba como un personaje muy cercano, que intentaba estar muy cercano a la Libertad Avanza. Era muy común ver en redes la cargada, entre comillas, a un Santilli que siempre se quería mostrar cercano al gobierno y en el gobierno no recibía, no era mutuo, no hay una ida y vuelta. Finalmente logra acercarse al gobierno, se construye un acuerdo allí en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el primer candidato era Esper, y que producto de la necesidad de lo que fue el escándalo Esper, Santilli terminó primero, gana la elección en provincia de Buenos Aires, y ahí logra una visibilidad mucho más marcada, una mayor cercanía del gobierno, y ha gustado mostrarse en este tiempo como un hombre hiperactivo, con muñeca política, con gestión, tanto en su rol de ministro del Interior, y ahora creo que va a hacer lo mismo, porque ha retenido esa gestión con un hombre de confianza dentro de lo que es el formato del Ministerio del Interior, que no va a tener la estructura que tenía hasta ahora, pero que va a seguir cumpliendo esa función. Me parece que va a ir por ese lado. La gran duda acá en todo esto es en qué medida el gobierno va a poder cumplir con todo aquello que prometa Santilli de cara a lo que viene, porque recordemos que una de las características que ha prevalecido en la Libertad Avanza es convivir permanentemente con una serie de tensiones, de acuerdos que a los cuales se llega, pero que no todos se han cumplido, y que es la base de mucho malestar en los gobernadores, con aquellos que se intenta acordar. Marquemos siempre lo mismo, no quiero perder el eje en cuanto a que 2026 es un escenario donde efectivamente está todo el mundo necesitado de fondos, está todo el mundo necesitado de que haya plata en cada una de las provincias y no ya para llevar adelante obras, sino para pagar sueldos y para pagar efectivamente aguinaldo, como se está pagando en estos días en las provincias. Entonces siempre hay una necesidad de parte de los gobernadores de un acuerdo, más allá de algunas genuflexiones de que son históricas, podría decirte, pero esa idea de esa necesidad de los gobernadores se va a mantener. Allí va a haber un principio natural de diálogo, de decir, bueno, ¿qué me das, qué te doy? Pero 2027 va efectivamente a cambiar. Habrá que ver provincia por provincia qué pueda suceder, desde el punto de vista ya, no solamente de si se construyen o no alianzas, sino que ya vamos a ir viendo cómo se van estructurando algunas relaciones cuando los gobernadores empiezan a definir los cronogramas electorales, y que a partir de allí sabremos si hay intenciones o no de llegar a ciertos acuerdos con el Estado Nacional,
y cómo pueda prevalecer. Donde no haya acuerdo, obviamente las tensiones van a florecer, vamos a ver gobernadores mucho más críticos de la gestión nacional y viceversa de parte del mundo libertario a esos gobernadores. Donde haya acuerdo o posibilidades de acuerdo, las críticas van a ser más larvadas, fluirán los pesos para que efectivamente esas provincias no tengan inconvenientes, pero me imagino que, insisto, vamos a ver un 2027 mucho más caliente en términos de lo que pueda pasar efectivamente en este segundo semestre que se inicia mañana. Insisto con la idea, me parece que un Santilli muy activo, muy jugando este rol de personaje que construye en términos políticos con lo que él aspira que sean a partir del 2027 sus colegas, en este caso siendo o transformándose en gobernador de la provincia de Buenos Aires. Miguel, muy amable, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el análisis político de Fundamental de la mano del licenciado